Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a comenzar en esto que sería la tercera actividad que tienen para desarrollar. Estamos acá con la burbuja número 1. Muy bien, con la burbuja número 1. No pudimos filmar la semana pasada, pero hoy sí. Vamos a comenzar entonces haciendo una revisión de los temas que vimos anteriormente. Comenzamos con la economía básica y vamos a ver cómo todos los temas que hemos ido viendo están relacionados entre sí, ¿no? Habíamos hablado sobre las necesidades que tiene el hombre, el ser humano, cómo se dividían esas necesidades en necesidades primarias, secundarias, y cómo para poder acceder a esas necesidades que tenemos los seres humanos, llegamos a los medios de producción. ¿Sí? Estos medios de producción, es decir, para producir esas manufacturas que nosotros necesitamos para nuestra vida, para satisfacer nuestras necesidades, se desarrollan a través de, teniendo en cuenta que pueden ser directos o indirectos. Los medios de producción directos van a ser aquellos donde vamos a utilizar la mano de obra, es decir, el trabajo del ser humano, la materia prima para poder trabajar y las maquinarias, ¿sí? Teniendo la materia prima, las herramientas y la mano de obra, podremos desarrollar esas necesidades, esos productos manufacturados. Y los indirectos son aquellos que se realizan es el lugar donde se desarrolla la actividad económica, ¿sí? Puede ser un taller, puede ser una pequeña o gran empresa, una pyme o una gran empresa o una empresa mediana. Habíamos visto también las actividades económicas. Está claro cómo podían ser llevadas adelante esas actividades económicas y habíamos dicho que podían ser actividades económicas empresariales o profesionales particulares, ¿no? Son actividades económicas empresariales cuando la actividad económica conlleva un gran número de personal y cuando ese personal tiene tareas identificatorias, ¿no? Por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de la panadería, una pequeña empresa donde tenemos el panadero, el maestro que hace las facturas, tenemos la gente que se encarga del mostrador, etc. Y después las actividades económicas particulares, profesionales. Aquí tenemos la imagen de un taxi, porque esas actividades económicas son desarrolladas por personas particulares. Bien, por lo general estas personas tributan al Estado mediante el monotributo. Habíamos visto también el mercado para poder satisfacer esas necesidades. Ya tenemos los productos elaborados por pequeñas, grandes empresas o por particulares. Necesitamos conseguir. ¿Y cómo conseguimos esos productos? A través del mercado, es decir, a través del intercambio de una mercadería. Por lo general nosotros intercambiamos dinero por una mercadería. Siempre vamos a tener estos dos elementos, ¿sí? Habíamos dicho, en el caso de la imagen, hoy se da poco esta situación donde negociemos, está claro, un precio. Solamente cuando compramos un automóvil de forma particular o si vamos a la feria podemos regatear el precio, pero se da en diferentes formas. Y habíamos visto también los diferentes tipos de mercado, la competencia perfecta, imperfecta, lo que era un oligopolio, etc. Bien, todo eso fue durante la primera clase. La segunda clase que tuvimos, vimos los recursos naturales y lo que era la balanza comercial. Es decir, para poder satisfacer las necesidades, que el mercado tenga productos manufacturados, para que los medios de producción puedan elaborar productos manufacturados, necesitamos recursos naturales.
Y los recursos naturales, ya como habíamos visto, se clasificaban en renovables, no renovables y toda la clase que habíamos dado sobre los recursos naturales. Vimos diferentes imágenes, hablamos sobre cada uno de los recursos naturales, cuáles eran los más importantes, los estratégicos, como por ejemplo el petróleo, y cómo vamos a tener otros tipos de recursos que no van a generar tanta contaminación como como es la energía eólica, ¿sí? Cómo va a haber recursos que son críticos, que hay que cuidarlos, etc. Todo esto lo vimos en la segunda clase junto con lo que era la balanza comercial. ¿Está claro? Esta diferencia entre lo que un país exporta y lo que un país importa. Es decir, la balanza comercial, así como la vemos en la imagen ahora en este momento, no sería beneficiosa para nadie. Está claro, la balanza siempre debe estar inclinada. Y para que un país siga adelante, debe estar inclinada a favor de las exportaciones, es decir, que se exporte más de lo que se importa, porque si no ahí entramos en pérdida. Por eso la balanza comercial, habíamos dicho, podía ser positiva o podía ser negativa, dependiendo esta situación, esta inclinación de la balanza. También lo habíamos explicado. Y vamos al nuevo tema, que era comercio, el comercio internacional, ¿no? El mercado internacional. Y esto ya entramos en lo que es la toma de apuntes, que es lo que me van a tener que presentar en la semana que viene. Bien, habíamos comenzado con el mercado internacional y lo que habíamos dicho sobre el mercado internacional es que se entiende por mercado internacional a todos los intercambios que se producen entre países de mercaderías o servicios. Está todo aquello que se intercambia, que un país intercambia con otro, se considera mercado internacional. Podían ser bienes o podían ser también servicios, como por ejemplo la Argentina le vende gas a Chile. Bien, esa es una venta de un servicio. Como por ejemplo se le vende, Estados Unidos nos vende información, esa también es una venta de un servicio, ¿sí? O que se construya algo acá, que vengan los chinos y construyan una represa hidroeléctrica. Ellos ponen en el país un montón de información y entonces es la venta de un servicio. Bien, habíamos dicho que el mercado internacional se va a tener una gran apertura a partir de la década del 90, cuando la Unión Soviética cae después de la Guerra Fría, en el 91, ¿sí? Donde los mercados, tanto chinos como Rusia y como de Europa del Este, van a abrir sus puertas para comercializar con los diferentes países del mundo. ¿Por qué? Y acá vamos al siguiente tema, que era ¿qué son las economías abiertas y las economías cerradas? ¿Sí? Las economías cerradas son aquellos países que no comercializan con nadie. Se llama comercio autárquico, es decir, no comercializan con ningún otro país, se autoabastecen o pretenden autoabastecerse ellos mismos, produciendo en sus países los productos que necesitan. La realidad es que estas economías cerradas se daban durante justamente la época de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética, China, tenían sus puertas comerciales cerradas para los otros países. Hoy, en la actualidad, ya no hay casi economías cerradas, por lo menos yo no conozco un país que tenga una economía totalmente cerrada, que sea autárquica. Bien, las economías actuales son economías abiertas, es decir, los países
tienen relaciones comerciales entre sí, de diferentes bienes y de diferentes servicios, ¿sí? China, que era en su momento, en su época, un país comunista, una economía cerrada, no comercializaba con nadie, hoy los productos chinos han invadido el mundo, es decir, han abierto sus puertas no solamente a la exportación de sus productos, sino también que ellos necesitan productos de otros países. Nos compran la soja a nosotros y nosotros le compramos celulares, por ejemplo, una de las tantas cosas. Lo mismo sucede con Estados Unidos, los países de la Unión Europea. ¿Quién lidera? Y esto lo quiero nombrar para que quede claro. ¿Quién lidera esto de que el mundo tiene que tener economías abiertas, de que no tiene que haber trabas? Sin duda, Estados Unidos. Estados Unidos es el país que es el adalid, ¿no?, de la libertad comercial, del libre cambio, donde los estados no tienen que meterse en las economías. Y esto lo quiero dejar claro para el tema que viene, porque hoy en la actualidad todas las economías son economías abiertas, ¿sí? Pero algunas economías practican, y esto no lo teníamos, y esto es ya para colocar, porque seguramente ninguna de las burbujas lo tiene, algunas de esas economías abiertas practican lo que se llama el proteccionismo, ¿sí? ¿Y qué es el proteccionismo? Y voy a colocar la definición para que ustedes la puedan copiar, ¿sí?, tal cual está aquí. El proteccionismo es una política económica intervencionista. Sí, tiene que quedar claro, es intervencionista porque el Estado está metiendo la mano. En toda economía proteccionista hay un Estado que está participando, aplicada por un Estado o grupos de Estados para proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a la competencia de los productos extranjeros. ¿Qué es esto? Un país, a ver, como ejemplo, la Argentina, si pretende la Argentina ser un país productor de juguetes, ¿está claro? Porque quiere que haya industrias del juguete en nuestro país que le den trabajo a los argentinos, ¿cómo hace para competir contra los juguetes que vienen de China? Es imposible, porque los juguetes que vienen de China son mucho más baratos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado argentino para proteger esas industrias nacionales y el trabajo de los argentinos? Le pone impuestos aduaneros a los productos que entran de China, de Europa, de cualquier parte del mundo. Yo pongo el ejemplo de China, que entran de China y que sean juguetes. ¿Para qué? Para que ese producto sea más caro que el producto que se fabrica acá en la Argentina. Teniendo esto en cuenta, un argentino, ¿qué producto va a comprar? Y sin duda el más barato, el que se hace acá. De esa forma, el Estado agarra y protege al mercado interno de la Argentina. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque justamente uno de los países más proteccionistas que hay en el mundo es el país que quiere que todos los países ejerzan el libre comercio, pero a su vez ellos son muy proteccionistas. Por ejemplo, en el caso de la Argentina no le puede vender carne a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos protege a sus productores de carne
y no deja que nuestra carne, que es mucho más barata, entre en su país. Tampoco permite que los limones, nosotros somos el primer productor mundial de limones, la mayor producción se hace en la provincia de Tucumán, y los limones argentinos, que son muy baratos y que se exportan a todo el mundo, porque el limón no solamente sirve como fruta, sino para los medicamentos, para cremas, para la industria farmacéutica, etc. Son muy comprados por todo el mundo, pero Estados Unidos no nos compra. ¿Por qué? Porque el impuesto es tan caro que le pone a los limones argentinos que los limones argentinos no son comprados por los norteamericanos. Bien, eso se llama proteccionismo, ¿sí? Y se hace para cuidar a los productores. Bien, ¿por qué digo esto? Porque justamente muchas personas liberales, muchos países liberales que están a favor del libre mercado, justamente son los principales proteccionistas. Entonces, quieren un libre mercado para los países como nosotros, que somos pobres, para que ellos puedan inundarnos de sus productos, pero nosotros no podemos meter nuestros productos en sus economías. Bien, para eso ellos practican el proteccionismo, y por eso el ejemplo de Estados Unidos. Hoy en la actualidad, si bien la economía es abierta, muchos países protegen a sus industrias y sus productos de esta forma, ¿sí? Lo cual nos lleva, por último, para finalizar, al tema de lo que es el PBI, que tampoco habíamos hablado. Esta palabra, PBI, son siglas, en realidad significa Producto Bruto Interno, pero para entender lo que es el Producto Bruto Interno, primero tenemos que saber qué es el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Para poder entender un concepto tenemos que tener bien en claro otro concepto. El valor agregado. Y acá voy a utilizar a los compañeros que tengo en el aula. A ver, vamos a suponer, les pregunto a ustedes, allá al fondo, a ver, vamos a suponer que, como soy pobre, quiero salir adelante, ¿está claro? Los fines de semana me voy a poner a vender tortillas, ¿sí? Niñas, les pregunto, ¿qué tengo que tener en cuenta para ponerle el precio a la tortilla? Fuerte. Bien, muy bien la compañera, sí, saber los gastos que tuve, ¿no? Vamos a suponer que para hacer la tortilla necesito, vamos a suponer, 150 gramos de harina, gasto 10 pesos, Tengo 10 pesos para hacer una tortilla. ¿Qué otra cosa voy a utilizar para hacer tortilla? ¿Cómo? Bien, voy a necesitar grasa para hacer la tortilla. Vamos a pensar que necesito un par de gramos, 5 pesos en grasa. Llevo 15 pesos. ¿Qué otra cosa necesito para hacer la tortilla? Es una parrillita lo que necesito, ahí más o menos se ve, es la parrilla, pero la parrilla ya la tengo en casa, así que no la voy a poner. ¿La parrilla y el carbón? ¿Cómo? ¿El carbón? Ahí está, muy bien, Flores. Puedo tener la parrilla, pero si no tengo el carbón... Perfecto, ahí ese es un punto a tener en cuenta, necesito carbón. Necesito para hacer la tortilla más o menos 10 pesos de carbón, así que tengo 25 pesos. ¿Cuánto voy a cobrar la tortilla? 35. La ganancia 100 pesos. ¿Cómo? La ganancia son 10 pesos. La ganancia serían 10 pesos. Bien, correcto. ¿Qué son esos 10 pesos? ¿Qué representan esos 10 pesos? ¿Qué es la ganancia? Son el valor agregado para nosotros. ¿Cómo? Son el valor agregado. Bien, correcto. A ver, esa diferencia que vamos a obtener como ganancia es nuestro trabajo.
Porque contamos la harina, contamos la grasa, contamos el carbón y también tenemos que contar nuestro trabajo para ganar. ¿Se entiende? Entonces, ahí está lo que se conoce como valor agregado. Es el trabajo. Cuando una persona, a ver, si yo llevo la computadora, vamos a suponer que llevo la computadora a arreglarla. El tipo no necesitó, el que arregla la computadora no necesitó nada. La arregló porque, ¿qué es lo que me está cobrando él? Su trabajo. Mano de obra. Su mano de obra. Pero hay otra cosa que es muy importante. Conocimiento. Ahí está, muy bien, muy bien. El saber de Lo que me está cobrando es su conocimiento. Hay un chiste que dice que justamente se había roto la computadora, ¿está claro? Entonces vino el técnico y agarra y dice, mirá, no me anda la computadora, le dice el hombre. ¿Me la podés arreglar? Sí, sí, a ver, la prende, saca el maletín de las herramientas, saca un destornillador y ajusta un tornillo. Entonces el hombre, y arrancó, listo, ya está. Entonces el hombre dice, buenísimo, ¿cuánto es? 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos. 500 pesos por ajustar un tornillo. Pero para eso lo ajustaba yo. Lo que te estoy cobrando no es ajustar el tornillo, es saber qué tornillo hay que ajustar. ¿Se entiende? Eso es el valor agregado. El trabajo, el conocimiento, todo eso es lo que tenemos que saber. ¿Bien? Todos estos apuntes tienen que estar en la carpeta, no pueden estar hechos en Word, y es lo que van a tener que presentar cuando les suba la tarea a la caja de actividades. ¿Sí? Nos estamos viendo la próxima semana y vamos a continuar con lo del PBI la próxima semana. Hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.